Bienvenidos a Girando No, el lugar donde hablamos de todo y no. Es el capítulo número 11, donde tocamos un tema serio, otra vez solo y con mi soledad, y en un modo muy serio y muy de orador y muy así. Mentira. Hablemos de un tema interesante, un tema digno del debate, digno de la plática, digno de la charla: ciencia contra religión. Yo lo puse como un versus, pero lo hablemos más como una ecuación, como un binomio. Los dejo con el episodio, empezamos. Bienvenidos a Girando No, el lugar donde hablamos de todo no. Bienvenida audiencia de hoy a nuestro nuevo episodio de Girando No, donde hablamos de todo y no. En esta ocasión hablaremos del que es un debate, uno constante, confrontación, una lucha, pero ¿quién tiene la razón? El día de hoy, ciencia contra religión. Vamos a empezar definiendo cada uno de los términos. Ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Por otro lado, la religión es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente para la oración y el sacrificio para darle culto. La ciencia se ocupa de los procesos que explican el mundo natural. La religión se ocupa del significado y la finalidad del mundo y de la vida humana. Vamos, a continuación voy a hablar o citar a un artículo de la doctora María del Mar Griera, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y directora del Centro de Investigación ISOR. Este artículo, que creo yo empata más con al menos mi ideología y lo que yo pienso sobre este debate mismo, ¿no? Este debate acerca de la ciencia y la religión, sobre cuál de las dos se enfoca o va por un camino más correcto. Vamos, comenzaré dándole lectura al guión, prácticamente a la investigación al artículo de la doctora. Escribir sobre ciencia y religión es relativamente sencillo cuando te colocas en un lado o en el otro, desde tu trinchera. Es más complicado cuando lo que pretendes es interrogar, cuestionar la batalla con el objetivo de comprender qué se esconde detrás. La mirada sociológica, agnóstica por excelencia, puede ser buena aliada. El objetivo no es buscar culpables, ni conmemorar a nadie, sino reflexionar de forma crítica sobre cómo construimos las categorías, cómo se reproducen dichas categorías y qué consecuencias tiene todo ello. La mirada filosófica y teórica ha sido la que históricamente ya domina el debate sobre ciencia y religión. A grandes rasgos, se han construido dos posiciones diferenciadas. La primera, y más conocida, es la que describe a la religión como enemiga principal de la ciencia, como freno para el progreso del conocimiento. La figura de Galileo Galilei, la existencia de la Inquisición católica, la imposición autoritaria de discursos religiosos para explicar fenómenos naturales son de las principales que avalan esta tesis. En este caso es como toda esta lucha en la que se menciona a la religión como esa parte contraria a la ciencia, o ese freno que fue y que para muchos sigue siendo en ese aspecto, ¿no? La religión como institución no tiende históricamente a potenciar el pensamiento científico, ¿no? Que es lo que volvemos a ese punto, que la religión como tal siempre ha sido un rival, históricamente hablando, de la ciencia, o al menos de esta búsqueda en explicar los fenómenos, los sucesos de la vida del mundo. Una segunda posición que tienen numerosos seguidores es la que defiende lo complementario y la fluida convivencia entre ciencia y religión. Científicos de gran papel histórico
como Maimónides, Averroes o el propio Gregor Mendel son citados como referentes. Ellos lo que exponen es más que nada esta comunión, o al menos esta parte que diferencia una de otra, la religión de la ciencia, o al menos las creencias de la ciencia no están como tal peleadas, sino que ambas coexisten o ambas están en la existencia. Repito un poco, son citados como referentes, como personas profundamente inmersas en mundos religiosos, pero al mismo tiempo son capaces de hacer aportaciones primordiales al mundo de la ciencia. Tomando el ejemplo anterior de Gregor Mendel, que fue este religioso que dio o descubrió o tuvo una gran influencia sobre aquellos conocimientos, sobre aquellas parte de la ciencia, hablando como de la genética, esos experimentos que hoy en día siguen siendo el ejemplo al hablar de estos temas. En este caso, la religión no es percibida en oposición al mundo científico, sino complementario, ¿no? Dentro de esta posición existen matices. Algunos consideran que ambos sistemas de pensamiento responden a necesidades y a órdenes de verdad diferentes y que pueden convivir sin conflictos mientras cada uno se mantenga dentro de su compartimiento, que cada uno no tiene que ver como tal con el otro, o sea, ambos complementan o responden, necesidades diferentes, y estas necesidades no necesariamente tienen que ir de lado juntas. Y mientras la ciencia se mantenga, llamémosle, en sus asuntos, y la religión se mantenga en sus asuntos, no hay de verdad problemas, son un complemento una de la otra. Hay otros que incluso van más allá y defienden que el diálogo entre los dos mundos puede producir avances sociales, culturales y científicos relevantes. Estos van más allá y dicen, no solo son cosas separadas, sino que una vez que logres juntar ambas o las dos trabajar como un engranaje, vamos a llegar o se puede llegar a avances muchísimo más grandes o muchísimo mejores en el mundo, ¿no? Desde la mirada sociológica, el debate toma otro vuelo. Ya no se trata de hacer un juicio a la historia de la relación entre ciencia y religión. El interés tampoco radica en aclarar la controversia normativa o las aspiraciones ideológicas subyacentes. Desde la sociología, el objetivo es más modesto, más empírico y menos atemporal. La voluntad es comprender cómo se vehicula el debate ciencia-religión en nuestra sociedad contemporánea y cuestionar algunos clichés que a menudo se mezclan. Se trata de revisar las prenociones, los prejuicios o aquello que damos por descontado cuando pensábamos sobre ciencia y religión hoy en día, e intentar averiguar las complejidades que hay asociadas. La ciencia, como parte de uno de los subtemas. ¿Son la ciencia y religión bloques homogéneos? La teoría de la secularización de la sociedad pronosticó que la ciencia sustituiría la religión en tiempos de modernidad. La existencia de la religión era percibida como incompatible con los avances científicos y se consideraba que la modernidad arrinconaría definitivamente el rol y poder de las religiones. La ciencia, hoy por hoy, tiene un prestigio social indiscutible a escala mundial, pero las religiones no han desaparecido. Esta teoría decía que eventualmente esa ciencia decía que la ciencia o eventualmente la ciencia, sus descubrimientos y todos los avances iban a desplazar a la religión me imagino y supongo yo, ir dando respuesta a todas las preguntas, a todas las dudas o a todas las concepciones religiosas. Entonces la gente eventualmente iba a dejar de creer o de tener esta religión, porque eventualmente todo aquello que no tenía respuesta y que se justificaba con la religión o con un dios o con alguna deidad ya no tendría el caso. Las explicaciones científicas no han eliminado las creencias religiosas. La tesis de la sustitución no se ha cumplido como se había previsto, ni las patinetas voladoras como en Volver al Futuro. O sea, realmente muchas de las cosas que se creían
no se han cumplido. Vamos, puse un ejemplo muy burdo de una película, las patinetas en Volver al Futuro, autos voladores, o sea, cosas que también de pronto muchas veces se pronosticaron no se habían cumplido. Y digo, muchas de cosas que se ven o que puedo hacer la comparativa vienen de la ciencia ficción, vamos, de las películas, historias de la ciencia ficción. Sin embargo, hay tesis y cosas o cuestiones o ya algo que no parte de esta ciencia ficción y que realmente no se ha cumplido. Parte de esto es esta tesis, y hay que entender, o a lo que voy yo y que me imagino que ellos no dieron o no pudieron concluir o no tomaron en cuenta, es que el ser humano, o siempre se dice eso y siempre es una realidad, no sé qué tanto, tiene esa tendencia, tiene esa necesidad de creer en algo, de buscar una entidad superior que le dé respuesta, que le dé significado. Entonces yo creo que también es un pequeño fallo dentro de su teoría, dentro de su tesis, el no darse cuenta de eso, que el ser humano tiene esa tendencia, y no sé si esa tendencia sea natural, o esa tendencia sea lógica, o sea, general en todos los seres humanos, que yo creo que sí. Sencillamente cada quien justifica o fundamenta esa creencia de que existe algo más, o de tener una entidad superior en diferentes formas o en diferentes respuestas. Así, y a pesar del impulso indiscutible de la secularización durante el siglo XX, el siglo XX, que es una época, creo yo, que corresponde a diferentes etapas, muchas de liberalismo, de todo esto. Una ojeada a la realidad hace evidente la relación entre avance social de la ciencia y religión, no mecánica, no lineal, y no la podemos describir como un juego de suma cero. Para entenderlo, lo primero que hay que poner de relieve es la dificultad de hablar de la ciencia y la religión en abstracto. Cada una de estas esferas es profundamente heterogénea y está en constante transformación. Desde el punto de vista sociológico, la trampa de los debates sobre la relación entre ciencia y religión a menudo radica en que reproducen la dicotomía de una lucha entre dos categorías abstractas y descarnadas, mientras coescriben la narrativa de una ciencia basada en la racionalidad pura y una religión hecha de irracionalidad pura. El debate donde se toma esa normativa es ¿por qué? Es como una analogía. Es como la analogía de decir que una persona, por tener tatuajes, es mala o es un delincuente. En México, hoy por hoy, creo que no sé qué tanto esté este estigma, pero al menos en tiempo pasado, en momentos pasados, era común o era muy constante que en los trabajos te pidieran o te solicitaran no tener tatuajes, ¿no? Y te hacían revisiones, te hacían exámenes y te revisaban de pe a pa que no tuvieras tatuajes. Si tenías tatuajes, automáticamente el puesto no era tuyo. Veías pasar a alguien tatuado en la calle y la gente se atemorizaba, le daba miedo, o decían algún delincuente. Entonces, este debate, la ciencia y religión, cae como en esa analogía de decir, si tienes tatuajes, eres malo. Que no necesariamente ves eso, es una realidad, creo que se le llaman falacia. Como decir que tú, por no tener tatuajes, eres una buena persona y que no eres delincuente. Ninguna de las dos tiene una razón, y muchas veces en estos debates se hablaba de eso, que la ciencia tiene un fundamento, es racional y tiene un proceso, un conjunto de líneas, de normas, por lo tanto es verdad. Y la religión no está hecha de eso, no tiene un fundamento, no tiene esto, no tiene aquello, por lo tanto no es cierto, es falso. Y es uno de los debates en los que cae. Entonces cae en esa analogía, ¿no? De que si la ciencia es racional y la religión es irracional. La catalogación de la ciencia como racional y de la religión como irracional puede tener una lógica en el terreno normativo, pero es difícil de encontrar su traslación en los quehaceres de la vida cotidiana.
El juicio de validez de las razones científicas es a menudo un acto de fe, de confianza, y no de racionalidad. El nivel de pericia científica que requeriría poder comprender de forma racional el mundo que nos rodea en su totalidad es seguramente inalcanzable para un simple humano. Hay cosas que no podemos explicar racionalmente porque no tenemos el conocimiento para hacerlo. Me refiero a cuestiones como el significado de la tecnología ARN vinculada a las vacunas, las características que hacen de Marte un planeta habitable o la importancia de la Default Network para el cerebro, por decir algunos ejemplos. Ahora bien, no saber explicarlo de forma racional o no disponer de las herramientas para validarlo científicamente no quiere decir que automáticamente caemos en la esfera de irracionalidad. Como personas inmersas en nuestra cotidianidad, tenemos confianza, creemos en lo que nos dice el personal sanitario o nuestra amiga científica, el artículo que publica un periódico o una revista en quien confiamos, ¿no? No entender racionalmente o no saber explicar racionalmente un determinado hecho o fenómeno no te ubica de forma automática en el terreno de la religión ni en el de la irracionalidad. Aquí, y fue un punto que me agradó, por eso decía que este artículo en general era uno de los artículos que me había agradado más al momento de leerlo, porque leí muchos que era tal cual punto contra punto, y este artículo lo aparte desde una neutralidad y desde un cuestionamiento. Y sí es cierto, o sea, ni la ciencia es 100% racional, ni la religión es 100% irracional, y todo parte desde un punto de, oye, si es 100% racional, explícame cómo puede ser posible esto. No, pues como pasa. Y yo lo parto desde un punto de vista en el que tanto creo yo, y es un punto de vista muy personal, como la ciencia como la religión, chocan, o la ciencia y la religión no han podido dar ese punto. Y si estaría interesante que alguien, si alguien sabe o me dijera, pues ahí en los comentarios, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿O qué sucede o a qué se debió? Yo he puesto muchas veces el ejemplo del inicio del todo. Bajo la ciencia está la concepción del Big Bang, ¿no? Que dice que al principio en el universo todo estaba comprimido, todo estaba en una pequeña esfera y de repente todo explotó. Yo me pregunto, ¿qué creó? ¿Cómo se creó? ¿O de dónde vino esa esfera que de pronto explotó? ¿De dónde vino? ¿Quién la hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Cuál fue el proceso para que se hiciera? ¿De dónde proviene, eso? Es ahí donde partimos de la irracionalidad. Entonces la ciencia no puede explicar eso. Vamos con la religión. La religión dice que Dios creó todo, que un día un lunes, ¿no? Dios creó el universo, creó las estrellas y todo. Y yo me pregunto, está bien, Dios creó todo. ¿Quién creó, qué creó, o de dónde proviene Dios, o de dónde sale Dios? ¿De dónde viene ese todo? ¿Qué es esta cuestión o esto que nos explica la ciencia? También vamos a la analogía del esto y del otro. Que no sepas, que tú creas, y es una falacia, que tú creas en la religión no te hace tonto, ni que tú creas en la ciencia te hace inteligente. Yo, por ejemplo, puede venir a mí, y ha pasado, y lo he dicho, puede venir a mí un doctor y darme toda una cátedra de una y mil cosas acerca de una enfermedad. Y yo no voy a entender nada. Sin embargo, puede llegar, llamémosle un ingeniero civil, un hombre de construcción que sabe de todo eso. Puede llegar con un doctor, darle una cátedra de todo lo que es, de cómo construir, no sé, una casa, un edificio, un conjunto residencial, y estoy seguro que el doctor no va a entender mucho. Y sin embargo, no me hace a mí menos inteligente o irracional, ni al doctor lo vuelve irracional. Simple y sencillamente, cada quien o cada uno tiene un conocimiento. Y por lo tanto, o sea, que yo no sepa de medicina no me hace automáticamente a mí, crees en la religión. Caray, no, como que por ahí no va. En cierta forma, y cuando nos centramos en la esfera de cotidianidad, en cómo se vive el debate entre ciencia y religión, en el día a día, se pone de manifiesto que la distinción entre racionalidad e irracionalidad
pertenece a otro orden de cosas. En este sentido, según que aportaciones científicas pueden resultar sumamente irracionales a los ojos de una persona corriente, ¿no? A la vez que, según qué creencias religiosas pueden ser percibidas en términos racionales por otro. Las instituciones sociales, tanto científicas como las religiosas, son cruciales a la hora de mediar y de articular aquello que consideramos racional o irracional. Retomemos un poco más. Entonces, todo depende de los ojos que lo vean, de los oídos que nos escuchen y de que vengan, ¿no? ¿Por qué? Ahí podemos poner mil y un ejemplos, pero hablemos de los efectos más vagos. ¿Ves? Si yo le pongo ya un día a un señor grande, a un señor de otras épocas, de otros momentos, yo le hablo, oye, no, es que fíjate, te voy a presentar a esto. Es una inteligencia artificial, no, es ahí en el internet, ponle y le explico qué es, no me va a creer. No, a ver, póngate tal cosa, tal pregunta, ¿no? No, es que esto es falso, no es una máquina, o sea, para una persona de esa edad va a sonar tonto e incoherente que yo le hable de una inteligencia artificial, de algo, de que una máquina por su propia cuenta te pueda responder, o pueda sacar respuestas, o pueda generarte conversación, o pueda generarte incluso cosas que van más allá, historias, cuentos, sacarte tu tarea, sacar ensayos, sacar lo que tú quieras. Me va a decir, eso no tiene sentido y no es verdad, eso viene de una película, eso viene de una historia, tú te lo inventaste. Y sin embargo, a lo mejor para esa misma persona suena muy lógico aquello que gira en torno de que no, es que yo sí creo mucho en la idea de que va a llegar un punto en el que va a venir otra vez Jesucristo, va a venir otra vez tal, y viene un cambio, y dices, vamos, para una cosa puede ser racional, tener mucha lógica, y para otro no tener lógica, no tener sentido, depende de los ojos donde se vea. Y es aquí donde, en este punto de lo social, la sociología es la que dice, no metamos en el debate, o en el debate no entra hablar de cosa irracional y de cosa racional, porque ni la religión es 100% irracional, ni la ciencia es 100% racional, ninguno de los dos es uno. Entonces, dentro de este descarte, en el debate para la sociología, esto no entra, porque las dos no son 100% puras, 100% netas al momento de hablar. ¿Qué quiere decir? La religión puede ser racional y la ciencia puede ser irracional, ¿no? Entonces de ese momento, este punto se descarta, ¿no? Se descarta este punto y ya no puede ser tomado en cuenta en un debate. Puedes hablarlo, puedes citarlo, pero en ese aspecto ya no entra, ¿no? Descártalo. Continuamos. La ciencia y la religión son esferas heterogéneas que no pueden ser tomadas como un todo indisociable y uniforme. Y para entender su complejidad, no nos podemos quedar atrapados en el binomio racional y irracional. Hay muchas religiones en el mundo, pues hay una infinidad, tanto de religiones como subreligiones, como creencias, etc. Y, como dice el sociólogo Joan Strauch, o Strock, no sé cómo se pronuncia, muchos estilos de creencias diferentes. Las formas de creer, de aprender, la religiosidad, son profundamente diversas en nuestro mundo contemporáneo, mientras que existen estilos de creencia que se atrincheran cognitivamente tras los dogmas religiosos. Hay otros que adoptan posiciones negociadoras o conciliadoras. Entonces, a lo que va, lo que dice este punto es que en el debate también es complicado o peculiar saber con qué estás debatiendo, contra quién o qué clase de creencia. Incluso aquí yo también lo podría hablar hasta el punto individual. Él lo generaliza y dice, hay religiones que son 100% creyentes en que no pase esto, esto y esto. Y otras religiones que dicen, pues va, se arma y haz lo que tú gustes, o haz lo que tú quieras, simple y sencillamente mientras pase esto y esto y esto, tú dale, ¿no? Hablamos como de estas reglas, o podemos decir que un ejemplo, un parteaguas de esto es hablar de esas religiones en las que comer carne de ciertos animales es
un pecado. Bueno, el equivalente a un pecado, no está permitido. Mientras que para muchas religiones es pues come carne de vaca, no pasa nada, es normal. A otras, por ejemplo, es interesante indagar y preguntar muchas costumbres, pero por ejemplo, yo no estoy tan metido, pero sé que hay un punto en el Islam, en la religión musulmana, que tienen como su época en la que su etapa es una celebración suya que de varios días en la que ayunan y a cierto punto del día tienen que comer, creo que dan gracias a Dios, se alimentan. Lo sé por el fútbol, pero tienen como esa tendencia que dicen, mira, yo puedo creerlo, esto se tiene que cumplir, y no necesariamente en otros puntos. Yo hablo, por ejemplo, mira, la religión que yo profeso es que dice que, por ejemplo, ahorita y se aproximan estas fechas que es al menos después del famosísimo miércoles de cenizas, no puedes comer carnes rojas los viernes. Las únicas alimentos permitidos son el pescado y el pollo, si mal no recuerdo yo, son carnes blancas, no son carnes rojas. Que de pronto dices, mira, cumplen ciertos objetivos, cumplen ciertas cosas, y si no pasa nada. A diferencia de en tiempos anteriores o en otros momentos que sí era un poco más recio, ¿no? Hablemos, incluso yo puedo hablar de la misma religión que hoy en día no te impide nada o no tiene tantas limitantes como antes. Vamos, se tocó el tema, o por lo menos lo citaron, la Inquisición, de estas cosas que tú veías a las mujeres, porque creo que en su mayoría eran mujeres, eran el género femenino, quien se dedicaba mucho a esta comunión con la naturaleza, al utilizar hierbas para hacer infusiones, para hacer tés, para hacer esto, y que la religión llegó incluso a prohibirlo, cuando hoy en día es muy común decir o sentirte, pues incluso no sentirte mal, pero sí tomarte un té o sentirte un poco enfermo y recurrir a esos remedios caseros que en tiempos anteriores personas que llegaron o practicaban eso, llegaron incluso a hacer, una y mil torturas, ¿no? Las más famosas, quemarlas vivas, catalogarlas como brujas, o sea, y es a lo que va, dice. Incluso vamos a hablar en este debate de que hay religiones que están muy conciliadas con estas creencias de cumplir un reglamento 100%, y hay otras religiones que dicen, no pasa nada, la ciencia es la ciencia y nuestra religión es nuestra religión, no tenemos, lo que decíamos antes, no tiene nada que ver. Ahora bien, no es solo que cognitivamente nos encontremos en un mundo poblado de individuos con formas distintas de gestionar la relación entre ciencia y religión, sino que incluso uno mismo, individuo, puede adoptar posiciones diferentes en función de la temática, el contexto o el momento. La oposición a la ciencia por parte de grupos o personas religiosas raramente es una enmienda a la totalidad. Es más, es difícil imaginar hoy en día grupos o personas que puedan y quieran hacer una enmienda a la totalidad del conocimiento científico. La oposición a menudo no se formula en términos generales, sino específicos. No es una oposición a todas las formas de conocimiento científico, sino a un elemento concreto o a una tecnología específica. En este sentido, son interesantes las investigaciones llevadas a cabo en contextos, anglosajones, más de estos rumbos, o más de este lenguaje, en los que se ha puesto de relieve que, y este tema en particular me pareció muy interesante, entonces es un tema que yo creo que para la charla, para la plática, para el debate, para lo que sea, pero bueno, continúo. Por ejemplo, la mayoría de individuos que se oponen a la teoría de la evolución desde posiciones creacionistas, o sea, creen que Dios creó a los animales y creó al hombre a su imagen y semejanza, y viene toda la teoría, ¿no? de la evolución y todo aquello, y la teoría tal cual de la religión, que dice que Dios creó todo y cómo va, y al séptimo día descansó, y que el primer día, luego los mares, luego etcétera. Pero hay gente o hay religiones que van en contra de ello, que dicen, no,
no, es que Darwin y esta teoría es una aberración, y cómo podemos venir del mono si nosotros somos idénticos a Dios. Pero sin embargo, no tienen ningún problema en aceptar la mayoría del resto de tesis científicas, ¿no? O sea, es esa parte en la que, no, mira, sí existe la gravedad. Claro, sí, la gravedad sí. Ah, ok, sí existe, sí. No, y las teorías de la física de Newton, que sus 3 leyes de que esto y de que el movimiento, las fuerzas. Sí, claro, pues tiene lógica, mira, pues sí, eso sí. Bueno, siguiente teoría, venimos del mono, todo es evolución y fuimos evolucionando a partir de tal. No, es que eso no, ¿cómo vas a andar hablando de eso? No, o sea, a ver, no sé, es ignorante. Si ubicas que un chango es un chango, peludo, así, un chango, feo. Y los otros humanos, así, ¿ves? Venos así, ¿ve? Nosotros no tenemos cola. O sea, sí, los changos tienen cola. Goku tenía cola, pero era extraterrestre. Pero Goku extraterrestre y una caricatura. No, nosotros, así como Dios. Algo así. Y así sucede en muchos otros campos. Por ejemplo, también aquellos que ponen en cuestión las vacunas, generalmente no polemizan o no hablan sobre la eficacia de la anestesia general en las intervenciones quirúrgicas, ni cuestionan la teoría de la relatividad, ¿no? Que volvemos otra vez a este tema. Creo que más tarde o más adelante se aborda, pero pues tiene mucho sentido, ¿no? Como que ellos, es una religión, no sé cuál de las variantes es, pero se había escuchado que hay una religión, y lo escuché porque en un episodio de algún podcast de los que llegué a escuchar, si mal no recuerdo, no me acuerdo bien qué, pero sí estoy seguro que fue en Leyendas Legendarias, hablaban de algo, de un tema, de alguien que falleció por esta, no, perdón, olvídenlo, me estoy adelantando el tema. Sí, o sea, esa cuestión de que las personas no creen en las vacunas y que tienen toda esta tendencia y de que el diablo y que todo esto y que el maligno, pues dicen, no, pero aquí están sus pastillas para la artritis, ¿no? Aquí están tus pastillas pues, para la presión o la del tratamiento de la diabetes. Sí, venga. Caray, ¿por qué con una chocan y con la otra no? O sea, ¿qué es lo curioso? ¿No? Esta negación selectiva o este cuestionamiento específico desafía la mirada tradicional que ha tendido o tiende a explicar el binomio ciencia-religión como la existencia de dos bloques homogéneos, enfrentados, que se articulan siguiendo los principios de racionalidad y irracionalidad. Por lo tanto, desde esta perspectiva, aquello interesante de explicar sociológicamente no es el debate en términos generales, sino comprender la idiosincrasia concreta, lo que decíamos, y es donde venían las cuestiones que digo, yo creo que incluso cada una de las que vamos cuestionando daría para minutos, horas, incluso de plática, de charla y de debate, incluso podríamos hablar, pero pues este podcast no puede durar 10 horas, pero eventualmente, y si gustan, que claro, ustedes son concretos, podemos hablar del tema, podemos conseguir a alguien, a ver si conseguimos a alguien especialista o alguien del tema, o alguien incluso neutral, o alguien que no esté interesado en el tema, que no sea enfocado en este tema, y hablar de eso. Retomo un poco para no perderme, y cada uno reflexione estas cuestiones, o si conoce a alguien, o si es ese alguien, o si ha oído, o si dice, vamos, sí es cierto. Porque hay grupos religiosos que ven la teoría de Darwin como una amenaza a su cosmovisión religiosa, ¿no? Vamos. Pero, ¿y por qué consideran la teoría de Darwin problemática y no la mayoría de otras teorías científicas, ¿no? O por qué los testigos cristianos de Jehová se oponen a las transfusiones de sangre, pero no se oponen a las vacunas, ¿no? Y por qué hay determinados grupos religiosos de tipo ortodoxo que se oponen a las vacunas, pero no a los antibióticos. Y así nos podemos ir con temas, que me dirían, pues es que no sé qué, es que uno no tiene que ver con lo otro. Vamos a ver, confrontémosla unas con las otras. Darwin habla de la evolución. Ok,
Entonces, ven, ¿por qué no podemos hablar de eso? Pero podemos decir que hay diferentes especies. Incluso el mismo Darwin lo dijo con su famoso experimento, creo que eran pichones de la isla, donde decía, es que llego a esta isla y este pichón come lombrices, come gusanos. Voy a la isla de allá y el pichón de allá no come lombrices, come semillas y su pico es diferente. Entonces, vamos a confrontar una, ¿por qué? O inclusive irnos tan lejos. ¿Por qué las personas, hablo yo de México, que tenemos esta raíz latina y a mitad ya es muy mezclada, pero al menos creo que las personas de descendencia un poco más indígena, malmente dicho, pero de etnias mexicanas, ¿por qué son tan diferentes de las personas más nativas de África? De las personas nativas europeas. Porque hay diferencia, entonces. Y no es que yo sea antirreligión, pero simple y sencillamente entiendo que hay cosas que el mundo, que la naturaleza ha moldeado, ¿no? Me parece un poco más interesante lo siguiente, y creo que es un debate interesante. Estaría muy interesante preguntarle a los amigos, a los colegas, vamos, a los amigos, a los conocidos doctores, con cuántas veces o cuántas personas no se han enfocado de eso. Pasó que durante la pandemia, más que nada, a raíz de que empezó a salir, o que salió la vacuna, ¿no? Y no creo que esto sea tanto como de religión o no, pero tomémosle un poco, mezclemos un poco estas cuestiones. Yo había escuchado ya desde antes esto, ahora sí ya voy a tocar bien el tema, creo que si mal no recuerdo fue en el podcast de Leyendas Legendarias, donde una persona había fallecido o había perdido sangre, sí, falleció prácticamente por estas ideas, ¿no? Porque según yo, la creencia va más o menos ahí, no estoy 100% seguro, de que para los testigos, si te dan durante una transfusión de sangre, estás metiéndote sangre de otra persona. Entonces estás adquiriendo el alma, la esencia de otra persona y prácticamente te estás convirtiendo en otra persona y no en ti mismo. Creo que por ahí va el asunto. Pero te quedas como de, ok, entonces ¿por qué no consumen otros medicamentos? El rubro es el mismo, la medicina, la salud. No, pero es que hay sangre. Bueno, entonces, ¿cuál es el debate? Entonces, no tiene nada de sentido, no tiene nada de lógica. Porque a final de cuentas, pues una transfusión de sangre es hasta ahí, sangre y nada más. No es como ese capítulo yo lo ubico por Los Simpson, ¿no? Donde Homero se hace un trasplante de cabello de un criminal y automáticamente eso no sucede, no pasa. O al menos no está comprobado, ¿no? Digo, creo yo, no porque me ponga o me haga un trasplante de hígado, automáticamente voy a transformarme en la otra persona, ¿no? Pues no tiene sentido. Pero pues sí, curioso que es como, aquí no aplica, aquí no, esto es del diablo, o esto es malo, esto está incorrecto. Dije, pero acá no importa. Acá hay. Entonces, ¿cuál es la realidad, no? Continúo con el tema. Para entender este tipo de cuestiones no nos sirven las explicaciones generalistas, o sea, no se puede explicar en general, de alcance totalizante. Necesitamos una perspectiva histórica, situada, contextual, que nos ayude a identificar cómo se han construido determinadas categorías, y percepciones específicas sobre lo correcto o incorrecto, sobre lo asumible y lo que no lo es, y cómo se han articulado con dinámicas comunitarias, de poder y de vida. Es que no podemos pensar en la adhesión o la no adhesión a la ciencia como fruto de una decisión cognitiva, razonada. La confianza o no en la ciencia es fruto de la articulación de diferentes factores, a menudo vivenciales, de identificación comunitaria, de trayectoria biográfica, que van mucho más allá del elemento cognitivo, de la reflexión o de la decisión racional. Cada vez son más las investigaciones sociológicas que muestran que la identificación con la ciencia es principalmente fruto de ciertas dinámicas culturales, como también lo son la oposición a determinados principios o tecnologías científicas. Son las investigaciones de este tipo las que han cuestionado las conocidas
teorías como las teorías del déficit cognitivo, que atribuyen la oposición a determinadas teorías o tecnologías científicas a la falta de información. Creo que un poco más adelante se habla del tema, pero para irlos metiendo un poco más al asunto es: tú te pones a la ciencia, a la tecnología, a los avances, a todo, porque eres ignorante, básicamente. O porque no sabes, o porque no tienes la información, vaya. O sea, eres no ignorante como se utiliza mucho hoy en día, ignorante de que eres ignorante, de que no es que tú seas o no creas en la ciencia. Lo que pasa, mi hermano, es que fíjate que no te han dado la información, bro. Pero en cuanto tú tengas la información, la ciencia, tecnología, vas a creer en eso, créeme. Y esto nos darían ejemplos. Al menos yo tengo demasiados y los iré tocando a lo mejor en este momento, conforme vamos avanzando, porque ya metámonos ya un poco más a estas teorías. Durante décadas se pensó que la oposición al progreso científico era consecuencia de la falta de información o la incapacidad de comprensión de los principios científicos por parte del público general. ¿Qué es eso? No es que la gente se oponga a la ciencia, se opone a la ciencia porque no tienen información y porque aparte no saben, no pueden, no comprenden, o sea, esa información. O sea, es pues lo que te decía ahorita, es que eres ignorante, mijito, eres ignorante, pues por eso estás así. O sea, crees en Jesús porque eres así tonto. Y por eso hubo una época, y creo que todavía la hay, no sé. Por eso antes se hacía mucho hincapié en las campañas de información y se argumentaba que la educación era el antídoto más importante contra la expansión de formas de oposición o cuestionamiento ante los avances científicos, desde los transgénicos hasta terapias genéticas o hormonales, la teoría de la evolución. La mayoría de los estudios actuales cuestionan dicha visión. La información es importante, pero en ningún caso es el único factor que explica las actitudes y aproximaciones de la población hacia la ciencia. Y te digo, esto es interesante porque eso no es cierto. Yo puedo poner el ejemplo de lo que sé, de un contexto, de un panorama del que yo estoy parte. Hoy por hoy hay una infinidad de información, y vamos a tocar este tema, o hablarlo, poner este ejemplo de métodos de protección para el embarazo, para las enfermedades de transmisión sexual, pero en específico hablamos como tal del embarazo. Hay 1001 métodos, ¿no? De protección, ¿no? Anticonceptivos, ya le caché la palabra, se me había ido. Anticonceptivos. Sin embargo, hoy por hoy seguimos teniendo embarazos no deseados, jóvenes, muy jóvenes, que se embarazan, que tienen estos problemas, y que sobre todo no es el problema el embarazo o no el embarazo. El problema es que muchas veces ese embarazo no va a traer, las personas no están preparadas, para ser padres, no están preparadas para darles educación, no están preparadas para darle los conocimientos correctos, a sabiendas de que hay información. Entonces, con esto como que se derrumbaron o se confrontaron estas teorías, ¿no? Estas teorías de decir es que no es la información, ni no es que no entiendan la información, es que esto no pasa. Hay algo por lo cual esta teoría no es cierta, porque aunque tengan toda la información, aunque tengan internet, aunque tengan esto y tengan aquello, sigue sucediendo. Hace no mucho yo escuché vi un video de una chava que decía: no, es que una vez yo tuve relaciones con mi novio sin protección, y me encontraba en su casa, y hablamos, y pues yo no quería tener un hijo en ese momento. No, y me dijeron: no, mira, tómate, dijo, y él y su mamá me dijeron: no, tómate cerveza caliente, tómate una cerveza así caliente, literalmente caliente, de que ponla a calentar en la estufa, tómatela, no te vas a embarazar. Dice, no sé si sea que sea o si funciona ese método, no me embaracé. Y yo me pregunto, ¿por qué le hizo caso al remedio
y no le hizo caso al método. Por lo tanto, esta teoría se derrumbó. Por lo tanto, esa teoría de que es que la gente cree la gente cree en la religión porque es tonta, no tiene la información. Hermano, aunque tuviera la información, no te harían caso, porque no es por la información ni por la capacidad que tenga la gente de absorber esa información. Es un evento o algo que va más allá, tanto de una como de la otra, déjenme decirle, ¿no? Pues casi ya para terminar, como conclusión que da la maestra, la doctora, en definitiva, el debate sobre ciencia y religión es complejo, con múltiples matices, y se puede seguir, y sí es cierto, porque incluso hubo muchas cosas que no le puse, que de este mismo documento, había 1,000 páginas que te hablaban de esto, de este debate, con sus puntos. Puedes seguir desgranándolo, deshebrándolo, con detalle. Yo creo que, porque aquí hice por horas, no creo que por horas, por días, por una eternidad, porque tendríamos que desgranar toda la historia de la ciencia y teníamos que desgranar toda la historia de la religión, toda la historia de ellos dos juntas, toda la historia de este debate. Nos darían, yo creo que ni siquiera horas, días, semanas, meses, años para hablar más detalle de este tema. En cierta forma, es un debate irresoluble, ¿sí? Cuando lo planteamos en términos muy singulares. Para comprender el binomio ciencia-religión, debemos contextualizarlo geográfica y temporalmente. Y en paralelo, tenemos que revisar de forma crítica las premisas sobre las que se ha construido. Ahora bien, es importante no confundir la mirada sociológica con el relativismo científico, ni el cuestionamiento epistemológico del debate con la importancia normativa, política y ética del mismo. El debate, o los debates, en la intersección entre ciencia y religión, tiene plena vigencia en nuestra sociedad. La sociología y las investigaciones empíricas en este terreno no pueden sustituir el debate político y moral, pero sí pueden ayudar a comprender con más profundidad sus implicaciones y a velar por fomentar la mirada crítica, desenmascarándola y más allá de viejos clichés. Hasta aquí este episodio del día de hoy. Es un episodio más serio, un episodio tranquilón en el que tocamos este tema y en el que está interesante para debatir. Interesante que ustedes pongan su opinión en los comentarios o con algún compañero o algún amigo, porque mucha gente me va a decir, y creo que es cierto, yo me pregunto, ¿quién tiene la razón? Porque creo que va más por el debate, ¿quién se ha equivocado? ¿Quién se ha reprimido menos? ¿Quién ha hecho menos? ¿La ciencia o la religión? Yo les puedo decir que la religión, al menos mi religión, creó la Inquisición y nos privó, y mucha gente dice que la Inquisición y la Iglesia Católica nos retrasó en los avances científicos 400 años más, y tal vez tiene razón, ¿no? Por todos aquellos crímenes, porque es lo que son crímenes que hicieron. Pero yo también puedo decir que en nombre de la ciencia, cuánta gente no murió a través de 2 bombas atómicas, puedo decirlo, o tal vez de esos experimentos en Japón en la Segunda Guerra Mundial. La Inquisición hizo cosas horribles. Claro, la ciencia tampoco se queda inerte de estas consecuencias. Y yo creo que lo veamos desde ese punto. Lo dejo así. La Inquisición mató a millones de personas. La ciencia, en la Segunda Guerra Mundial, en específico con esas bombas, tampoco se queda atrás, ¿no? Y así nos podemos ir con una y con otra. Y pues rompamos esta tensión. Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. No olviden suscribirse, darle like, todas esas cosas. Me ayudarían bastante. ¿Para qué? No sé, pero siempre dicen todo eso y yo me uno a ese mundo, ese club. No olviden seguirme en Instagram. En Instagram estoy como Víctor Alca, Víctor P. Alca o Víctor Alca. Ahí está, ahí búsquenme. También ya tenemos Instagram girando, no, por el momento sigue muy descuidado, pero no se preocupen, eventualmente le voy a dar más cariño, más atención. Si no, también está nuestra página de Facebook girando, ¿no?
no olviden portarse bien. Esto fue todo. Se portan bien, coman frutas y verduras, y recuerden que si les dan ganas de ir al baño durante un sueño, no vayan, porque eso es una trampa. Pues este fue el episodio de Girando No, donde hablamos de todo y no. No olviden seguirnos en nuestras redes, darle like y suscribirse. Agradecemos al señor Alfredo Rizo por la edición, tanto de audio como de video, como de imagen, la música y todos esos efectos. Así como agradezco a mi señor padre, a mi señora madre, a mis padres por permitirme grabar en su casa. Esperemos que este capítulo les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Se portan bien. Bye.